directamente en PowerPoint. Por eso lo ideal es si ya tienen escaneadas las fotos faciales del paciente, de frente, de perfil. Algunos de ustedes tienen también una foto que es 3/4. Esa por ahora la vamos a dejar un poco separada, no la vamos a analizar tanto, pero sí las fotos de frente y las fotos de perfil. Primero vamos a armar como mucho, o sea, van a ver que tengo mucho para analizar, van a tener que hacer muchos análisis distintos, son varias diapositivas las que ocupa esto. Lo ideal es que después vayamos achicando esta información, pero bueno, primeramente tener todo y después vamos viendo qué es lo más útil o en dónde se pueden centrar ustedes para ir simplificando toda la información. Lo mismo que les pasaba antes con índices, que por ahí había que hacer muchos índices y no todos siempre nos van a ser redituables en lo que nosotros queremos saber. Así que bueno, eventualmente iremos viendo qué es lo que más les serviría para el día de mañana concluir el caso. Por ahora todo en PowerPoint. Normalmente a fin de año lo que hacemos es hacerles hacer como un póster, que también lo hacen en el mismo PowerPoint, nada más que van achicando las diapositivas, entonces resumimos todo en una única imagen para no pasar tantas y que no sea tan largo. Pero bueno, por ahora para trabajar lo mejor es tenerlo todo en Power. Bueno, y les comparto. ¿Se ve bien? Por las dudas. Sí, se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Bueno, un poco de lo que estuvieron ustedes viendo en los teóricos es que nosotros cuando estudiamos toda la parte de diagnóstico, siempre nos vamos a valorar o siempre nos vamos a fijar en factores que son ponderables, que son todos aquellos que nosotros podemos medir y en los cuales tenemos valores de referencia, como para decir está bien o está mal lo que me está dando. Y después tenemos un montón de factores que son imponderables, que en realidad no los vamos a poder medir numéricamente, pero sí hay ciertos parámetros o recolectando todo lo que tiene que ver con la historia clínica o un examen funcional del paciente que involucra esto de hacerle abrir, de hacerle tragar, de hacerle sacar la lengua, ver qué longitud tiene la lengua, si el frenillo está corto o no, ver cómo están los incisivos, o sea, todos los parámetros que me pueda dar la clínica y los interrogantes del paciente. Por ejemplo, saber si el paciente tiene alguna enfermedad alérgica o respiratoria que me pueda estar comprometiendo la vía aérea. Todo lo que sume es imponderable que no me da como un dato real numérico, o sea, que yo pueda valorar, pero que me suma al diagnóstico y muchas veces es muy determinante en el diagnóstico final que tenemos. Dentro de los factores ponderables, ¿qué deberían tener ustedes hasta ahora resuelto? Por un lado, el tema de los modelos. Esto es otra cosa que de a poquito, si quieren, pueden ir escaneando y trasladando las medidas en base a lo que les dio en papel. Sé que hay una forma de que PowerPoint te calibre la imagen y medir directamente desde PowerPoint, pero es un poco de lío por ahora, así que lo que vamos a hacer es que ustedes midan todo en el modelo, analizan todo en el modelo, así en vivo y en directo, y después le van escaneando, le van sacando fotos, las van subiendo a PowerPoint y van poniendo al lado las medidas que les dio en la vida real, por más de que después en PowerPoint no parezca que dio eso, las medidas que les dio realmente cuando ustedes midieron el modelo en sí. Esto más que todo es para valorar los índices, que ya estuvimos viendo en el seminario, más o menos qué le correspondía a cada uno. Algunos tienen que hacer de permanente, otros mixta exclusivamente y otros dentición primaria o van mezclando. Así que esto es una cosa que ya debería estar resuelta. Vamos a ver ahora todo lo que es el análisis facial, otra cosa más que tiene que estar resuelta para el práctico que viene. Estas fotos bucales las vamos a dejar por un poquito más adelante y vamos a empezar también la semana que viene con el análisis radiográfico. Hasta ahora nosotros hemos visto que además de la ortopantomografía tenemos esta teleradiografía, que es una radiografía de perfil, donde ya desde el vamos, cuando vimos funciones, pudimos ver que se pueden valorar algunas cuestiones. Por ejemplo, la presencia o no de adenoides, cómo está la vía aérea, si veo que se obstruye en algún lugar o no, si veo que la lengua está baja o no, si veo algo en la zona nasal o no, como algunas cuestiones vinculadas a la función. A partir del práctico que viene ya empezamos a marcar algunos puntos y después algunos planos para tener como resultados un poco más reales y un diagnóstico más preciso, valorando mucho la parte esquelética, ya no tanto la parte funcional o la parte facial, sino puntualmente la parte esquelética del paciente. En ese práctico también vemos un poquito de ortopantomografía. Van a ver que después tienen que ir haciéndole el cálculo, eso ya también se los vamos a ir explicando para que lo puedan ir analizando. Hasta ahora de la ortopan, lo único que deberían tener es el cálculo de la edad dentaria, que aprovechen el cuadrante inferior izquierdo y van haciendo el cálculo de la edad dentaria en su paciente.
Bueno, todo esto ustedes ya lo vieron, así que no lo voy a repetir lo mismo que ya vieron en el Power del Aula Virtual, pero sí les quiero mostrar con estas imágenes como alguna importancia que va teniendo el análisis del perfil y cómo analizar el perfil y la frente del paciente ya nos va a ir dando un parámetro de lo que va pasando a nivel bucal. La realidad es que a veces pasa de que el paciente viene y ustedes ya a simple vista lo ven y ya se imaginan cómo puede ser la boca de ese paciente. Y tengan siempre, siempre en cuenta de que toda la parte blanda, o sea, todo lo que son los labios, los carrillos, esta zona subpalpebral, todo apoya sobre el hueso. Entonces, si el hueso o los dientes no tienen una proporción dentro de lo ideal, ¿sí? Que sería una normoclusión, vemos alteraciones en el perfil que pueden ser más o menos evidentes, pero que, como les digo, nos dan una pauta de lo que está pasando internamente. Entonces, primero vamos a analizar perfil facial del paciente, después vamos a analizar la parte de frente del paciente y con distintas mediciones, la idea es que ustedes afinen el ojo y vayan orientándose hacia su situación particular. Por ejemplo, si vemos este perfil, como lo están viendo acá, a simple vista yo puedo ver que esta nena tiene sí o sí la boca abierta, que esta boca abierta, fíjense que me genera un perfil bien convexo y además que si yo hago como un seguimiento, yo puedo pensar que sus dientes tengo sí o sí un adelantamiento del maxilar superior y un retroceso, una retrusión del maxilar inferior. Entonces yo me espero encontrar, cuando esta paciente abra la boca, me espero encontrar con una situación similar a esta, con una situación donde tengo un maxilar superior estrecho, fíjense cómo están los dientes con una convergencia hacia el palatino. Puede ser que vea una mordida abierta, como puede ser que vea una lengua que esté interpuesta, porque yo ya sé que si está respirando por la boca, tiene esta típica fase de cansancio, de que necesito bajar la lengua y el maxilar me empieza a quedar chiquitito. Voy a ver sí o sí un adelantamiento, fíjense cómo la lengua fue empujando los incisivos y me adelanta estos incisivos y si yo imagino como este paladar, ya pienso que seguramente que es un paladar con forma más triangular. Entonces me van dando algunas pautas de lo que espero encontrar. No espero encontrar una clase 3 en esta paciente, no espero encontrar una normoclusión en esta paciente, sino que me espero encontrar algo similar a lo que pasa acá. Entonces la idea es que ustedes con el análisis del perfil y con el análisis de frente vayan dando como pautas de qué es lo que tengo después. Obvio que corren con la ventaja de que ya tienen las fotos bucales iniciales, o sea que hay algunas cosas que les van a ir sirviendo como para, bueno, orientarme un poco más en lo facial. Pero la idea es, bueno, si no tuviéramos las fotos bucales, ¿qué información me da el perfil y el frente de la paciente? En este caso es similar, pero fíjense que esta es una paciente niña, o sea que también tenemos que tener en cuenta que acá la edad dentaria, la edad cronológica nos puede ayudar para eventualmente algún tratamiento siempre que estemos antes del pico de crecimiento. Distinto va a pasar cuando ya el paciente es un paciente adulto, como pasa acá, que fíjense que también tengo un perfil bien convexo y como tengo una retrusión del maxilar inferior, como el maxilar superior está adelantado. Fíjense que si yo a esta paciente la estuviese viendo de frente, los labios me quedan bien finitos y da la sensación de que para cerrar hace un esfuerzo grande y me generaría acá en este nivel como un puntillado del mentón. Hay muchos de estos casos donde ya también vemos la posición, ven que toda, si la paciente se para, no está derechita, y yo veo su columna derechita, sino que está toda levantada, que esto también lo van a poder ver y ya se van a ir dando una pauta cuando vean las teleradiografías. Si ustedes se acuerdan, siempre la parte cervical tiene que tener una curvatura, ¿sí? Con una concavidad que mira hacia atrás, y muchas veces ya se ve en los pacientes que tienen rectificación de la columna a nivel cervical, o sea que se ve toda la columna cervical, toda derechita, o con una curvatura que no es la ideal por todas estas mal posiciones que ya también se van reflejando a nivel dentario. Entonces cuando abre, fíjense, me espero encontrar con una clase 2 y sobre todo también me espero encontrar con un maxilar superior chiquitito, con poco desarrollo, probablemente un maxilar inferior que esté retruido y que no llegue a compensar del todo la relación. Esta paciente no se ve tanto en esta foto, pero tiene un resalte bastante marcado. Fíjense que tiene diastemas en el sector anterior y tiene los incisivos bastante protruidos.
Este caso puntualmente fue un caso quirúrgico, pero fíjense cómo cuando lo resuelven, cómo generan este adelantamiento del maxilar inferior y compensaron también la relación, entonces el perfil mejora muchísimo. Esto hoy en día, la verdad es que muchos de los tratamientos de ortodoncia se pueden complementar con todo lo que es la armonización orofacial sin necesidad por ahí de intervenir en algo meramente quirúrgico. O sea, la verdad es que se puede compensar un montón, pero es una herramienta más que no es tan definitiva, no es eterna como puede pasar con un tratamiento quirúrgico, obviamente, ¿no? Este caso también es un caso donde si uno lo ve acá, fíjense que yo ya me doy un poco de cuenta de que este paciente tiene un maxilar inferior que está bastante marcado, bastante desarrollado, con los labios finitos. Tengo un buen cierre labial dentro de todo, no me espero encontrar un maxilar superior tan pequeño, una lengua baja o un paciente que sea respirador bucal, pero sí me espero encontrar, si veo delante, fíjense, con un maxilar superior que esté retruido. Acá me da un perfil que en vez de convexo es cóncavo, con este adelantamiento del maxilar inferior. El maxilar superior, perdón, sí, adelantamiento del maxilar inferior y una retrusión del maxilar superior. Cuando veo las fotos del antes, fíjense cómo se ven los incisivos, era obvio que yo tenía que esperar algo con retrusión acá o una mordida bien cruzada o al menos sectorizada en el sector anterior, porque el labio superior está deprimido. Y solamente con ortodoncia, solo con ortodoncia, compensaron esta relación y fíjense cómo al desbloquear los incisivos y llevarlos hacia adelante mejoró mucho la posición del labio superior, entonces se armoniza mucho más el perfil. Sin duda alguna, igual que este paciente tiene una leve tendencia en la clase 3, que es evidente, pero se compensó un montón, muchísimo, con un tratamiento de ortodoncia únicamente dándole soporte al labio superior. Y esta foto se la puse también porque hay muchos de sus pacientes que tienen esta situación, sobre todo los que son más niños, que por ahí se nota un poquito más, donde en el análisis de la foto de frente se ve esto, fíjense que vemos como papada, la boca abierta, que queda ahí como cansada. Esta zona subpalpebral que ven que los nenes ya tienen ojeras, o una zona deprimida que se ve oscura, que es bastante notoria, y que le da la típica fase o la típica cara de un paciente respirador bucal. Cuando se los ve de perfil, también lo ven así, con esta falta de sellado labial. Fíjense cómo toda la zona del cachete y todo se ve como deprimido, las narinas con poco desarrollo. Si yo lo estudio bien el paciente desde arriba, van a ver que tiene una nariz finita, que no está incorporando tanto el aire por la vía nasal, que amerita, por supuesto, un estudio mucho y muchas veces interdisciplinario, pero bueno, nos va dando ya como pautas de qué es lo que va pasando a nivel bucal. Yo ya sé que si tengo un paciente que respira por la boca, la lengua está mal posicionada probablemente, el maxilar superior no se desarrolla tanto, se me desarrolla más el maxilar inferior y todo lo que tengo pensado en cadena que me puedo encontrar internamente. A este paciente se le hizo un tratamiento con una disyunción, que es un tratamiento esquelético que se hace antes del pico de crecimiento, y lo que se hizo fue tratar de liberar la vía aérea y fíjense cómo mejora, con 12 meses de diferencia nomás, mejora un montón, y como si bien no está 100% logrado, mejoró mucho el cierre, y fíjense que ya desde el vamos ven cómo cambia, digamos, la tonacidad del labio. Fíjense cómo acá el aspecto del labio caído y acá mejora mucho más con el soporte dentario. Y fíjense también cómo en toda la zona acá subpalpebral da mucha mejor sensación, menos profundidad, como menos hundido, sino que tengo como más adelantado el maxilar y con una buena compensación. La verdad es que mejora mucho, también se ve mucho a nivel del perfil, que van a ver que hay nenes por ahí que los ven así con mucha papada y después cuando los ven después del tratamiento mejora un montón esa zona justamente por este cambio en la posición lingual y por esta apertura de las vías aéreas y demás. Bueno, esto es como un breve resumen de lo que tenemos que hacer ahora, que es ir viendo puntualmente el análisis en cada caso. Yo voy a ir haciéndolos acá. La idea es que ustedes lo pongan a la foto primero de frente de su paciente y vayan haciendo cada uno de estos análisis en cada una de las diapositivas. Después, como les digo, vamos a ir resumiendo un poco la información. Uno de los primeros análisis que hacemos es este, bien de frente del paciente. La idea es que tracen dos líneas, una que pase por bicomisural, es decir, comisura de un lado, comisura del otro, y la otra que vaya pupila de un lado y pupila del otro. Después de eso trazo una línea que sea perpendicular
a las otras dos que pase puntualmente por glabela y por el punto subnasal. Entonces me queda una vertical, dos líneas horizontales. ¿De qué me sirve puntualmente este análisis? Bueno, primero ver si están paralelas o no entre sí. Por ejemplo, puedo ver que es común en los pacientes, esta puntualmente es como muy ideal, pero es común ver, por ejemplo, que tienen una comisura un poquito más abajo que la otra, o que uno de los ojos está un poquito más arriba que el otro, o cuando quiero trazar una línea, van a ver que por ahí tengo la nariz un poquito desviada y esto no me queda bien perpendicular, sino que me queda con un poquito de desviación. Entonces, todas estas alteraciones que ustedes puedan ir viendo, las van anotando acá al costadito, no tanto para que después lo puedan leer, sino más que todo para que después se puedan acordar de qué es lo que fueron analizando puntualmente en esta foto. En este caso en particular, todo coincide y todo me da perfecto, pero como les digo, puede ser que ya empiece a ver que el paciente tiene ciertas asimetrías, que puede ser que sean súper evidentes, o sea, apenas yo veo la foto me doy cuenta que el paciente tiene una asimetría facial, o puede ser que haciendo estas pequeñas líneas o estas pequeñas conclusiones me voy dando cuenta de estas asimetrías. Normalmente cuando hay asimetrías a nivel facial, que casi todo el mundo tiene, cuando hay asimetrías, esas asimetrías se suelen reflejar también a nivel dentario y a veces se ve más desarrollo de una hemiarcada que del otro, o a veces vemos alguna alteración puntual, por ejemplo, una mordida borde a borde de un lado y del otro lado una mordida bien desarrollada, como distintas cuestiones que tienen que ver con esta asimetría que vemos a nivel facial. Por eso es que hacemos este diagnóstico en particular. Eso es puntualmente para la parte facial. Se le suma a su vez este otro que va complementando a este mismo, que es, bueno, agarro esta misma línea que hice, esta misma línea vertical que pasaba por la vela subnasal, que normalmente es una línea que me suele dividir, ¿sí?, la parte facial exactamente en dos, y la separo para ver cómo es la situación facial. Normalmente cuando hacen este tipo de trazados ya se nota mucho, mucho, mucho cuando hay asimetrías y cuando no. Vieron que hay un filtro de, no me acuerdo si era de TikTok o de Instagram, pero que les cambiaba las dos mitades de la cara, no sé si lo vieron alguna vez, pero les cambia las dos mitades de cara y les muestra cuán asimétricos somos cuando les combina las dos mitades, por ejemplo, las dos mitades izquierdas entre sí y las dos mitades derechas entre sí. El objetivo es básicamente que hagan lo mismo acá. Lo ideal sería que ustedes hagan una línea de mitad y pongan las dos partes izquierdas y las dos partes derechas, van a ver que la parte facial cambia un montón, pero eso les va a ir sirviendo más que todo para darse cuenta, bueno, del lado izquierdo tengo el ojo un poquito más bajo, la ceja un poco más baja, es un poco más ancha la narina, del otro lado es más finita, acá tengo más ojeras, acá tengo menos ojeras, acá se me marca más el mentón, acá se me marca menos. Cualquier cosa que ustedes puedan ir notando, la van anotando, la van sumando como para poder después ir haciendo una conclusión, obviamente de forma oral. Así que esta y esta se complementan. Tienen que tener sí o sí al menos 2 diapositivas con estos análisis. Otro análisis que suma es el análisis este de los tercios, que seguro también lo vieron en el aula virtual, que también lo pedimos y también hay que hacerlo. Que este análisis de los tercios lo que hace es marcar distintos puntos sobre la línea media y ahí trazo líneas para calcularlos. Entonces tengo uno al inicio del cuero cabelludo, en el caso de que el paciente no tenga pelo, lo hacen más o menos en la zona donde estaría el inicio del cuero cabelludo, donde vea la sombra, la parte más alta de la frente. Otro que pase por el punto glabela, otro que pase por subnasal y otro que sea el borde inferior del mentón. Todos estos puntos, si yo los imagino como centrados, me permiten trazar distintas líneas y ahí dividir en 3 tercios. O sea, me queda un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Esto, difícil de medirlo en PowerPoint. Lo ideal sería que tengamos al paciente en vivo y en directo y poder medirlo realmente como debería ser, pero ni siquiera la foto les da el parámetro real, porque tengan en cuenta que la foto no es la cara o el tamaño real de la cara del paciente. Entonces lo que hacemos es medir un estimativo, por ejemplo, yo mido estas distancias, me da 20. Lo divido en 3, o me da 15 para hacerlo más fácil. Lo divido en 3 y me debería dar 5 en cada uno. 5 arriba, 5 en el medio y 5 abajo, porque se supone que estos 3 tercios deberían ser simétricos, o sea, me debería dar el mismo valor. ¿Qué puede pasar? Que yo mido la distancia en la foto o en PowerPoint, donde lo puedan medir, me da un valor, cuando lo divido
me tiene que dar 5 en cada parte y lo voy midiendo y me da este 5, este me da 3,5 y este me da 4,5, 6,5. Entonces me da como con cierta simetría. Por supuesto que esos valores no van a ser valores reales, ¿no? No es realmente lo que mide la cara del paciente porque estamos haciendo todo como podemos, en las medidas que tenemos, pero nos da una pauta. Si yo ya sé que todos más o menos me deberían dar 5 y yo veo que hay uno que me da un poco más o un poco menos, me da una pauta de que ese tercio en particular está un poco más aumentado o un poco más disminuido. Lo ideal, como les digo, es que les dé siempre los 3 tercios igual o bastante parecido entre sí. Ahora, si empiezo a ver alguna alteración, suelen ser mucho en el tercio inferior, que es la alteración como más relevante para nosotros. Si ustedes ven de golpe que el tercio inferior es más pequeño o es más grande de lo que debería ser, ya tengo ciertas tendencias hacia donde puedo pensar que un paciente tiene una tendencia un poco más a un braqui o un paciente tiene una tendencia un poco más a un dólico, que eso también me da una pauta de cómo están los tejidos blandos. Ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. El tercio medio, por ahí cuando está disminuido, tiene que ver un poco con el desarrollo nasal, no siempre, pero muchas veces sí. Y el tercio superior, la realidad es que si está aumentado o está disminuido, no le damos tanta relevancia como el tercio medio y el tercio inferior, que después tienen análisis específicos ellos. Ahora los vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir esto, trazo 2 líneas paralelas entre sí, una perpendicular, me voy fijando si hay asimetrías en ojos, en comisuras, asimetrías visibles a nivel facial. Trazo una línea, separo las 2 mitades y me voy fijando si hay asimetrías o no, que sean visibles o no. Cualquier cosa que noten, por más que sea insignificante, anótenla. Después vamos a ir viendo si es relevante o no para su caso en particular. Y después el análisis de los tercios, que en una situación ideal me deberían dar los 3 tercios iguales. Si yo ya veo que hay una alteración en el número, me voy fijando, bueno, ¿qué es lo más relevante o qué es lo que veo que está pequeño? Fíjense que acá se ve un poquito que el tercio inferior está un poco disminuido con respecto al tercio superior, que si yo los comparo, seguro que el tercio superior me va a dar un poquito más grande. Pero bueno, ¿cuánto es lo que me debería haber dado y cuánto me da realmente? Siempre en parámetros, en la escala que puedan, pero bueno, dentro de todo para tener una referencia. A su vez, podemos analizar el tercio inferior por sí mismo, que es el que les digo que es como para nosotros el más importante. Este tercio inferior, además de darnos un valor, por ejemplo, acá dijimos, me debería haber dado 5, me da 3,5, supongamos, cualquier cosa. Voy a analizarlo como bien de lleno y la proporción de vuelta tiene que ser 1 tercio, 2 tercios. ¿Qué hago? Marco subnasal, marco un punto, digamos, bicomisural entre medio de las 2 comisuras superior e inferior, que pase por la parte media, y un punto a nivel del borde inferior del mentón. Y esta relación me dice que tiene que ser de 1 tercio, 2 tercios. O sea que si todo esto me medía o me debería haber medido 5, esta parte tiene que ser 1 tercio de 5 y esta parte tiene que ser 2 tercios de 5. Los valores que me dé, como les digo de vuelta, no van a ser reales. Es simplemente como para tener un estimativo de si está bien proporcionado o no. A veces pasa, por ejemplo, en los pacientes que son respiradores bucales, que esta parte me debería dar en proporción a 1 tercio y me da menos de lo que debería ser el tercio. Y esta parte me da un poco más. Esto suele pasar por esta tendencia de que el labio inferior arrasa bastante para subir y sube mucho y el labio superior queda medio corto, entonces se va achicando y me da poquito este espacio. En el caso de que el paciente esté con la boca abierta, trazan la línea por el medio, por donde puedan, como para que les dé un valor más o menos estimativo, pero ya tienen de todas maneras un análisis importante que hacer con la boca abierta por sí misma. Siempre, como les digo, con medidas aproximadas en base a lo que me debería dar, más o menos estimar cuánto sería el tercio de eso y cuánto serían los 2 tercios de la otra parte. A ver si el valor está correcto o no. Acá lo mismo, puedo hacer un análisis a su vez de los 2 tercios inferiores. Del tercio inferior ya dijimos cómo era, que la proporción tenía que ser 1 tercio, 2 tercios. Si ahora considero también el tercio medio, lo incluyo desde la vela hasta subnasal a este tercio medio y del total de esto, o sea, del 100% de esto, el 43 tiene que estar representado por el tercio medio y el 57 tiene que estar representado por el tercio inferior.
Este análisis no es el mismo que este análisis. Este es un análisis como más tradicional, donde los 3/3 tenían que ser simétricos, y este análisis es un análisis moderno, donde, como sabemos que el tercio superior no es un tercio tan relevante para nosotros, nos centramos en los otros dos y hacemos una proporción que del 100% total que mida esto, supongamos, no sé, 15 centímetros, el 43% de 15 centímetros me tiene que dar el tercio medio y el 57% de 15 centímetros me tiene que dar el tercio inferior. Y a su vez, de ese 57% de 15 que me tiene que dar el tercio inferior, hago el cálculo 1/3, 2/3 para saber si esto está proporcionado. Yo sé que parece un montón, pero en realidad es bastante fácil una vez que ustedes van haciendo como las mediciones, que por más que no sean reales, les va a servir para ver, bueno, si los valores más o menos me dan bien, yo también me voy dando una pauta de que es simétrico. Y si me dan un poco alterados, me voy dando una pauta de que esto está probablemente alterado y dónde está la alteración principal que ustedes pueden ver. A veces directamente ya cuando trazan se van dando cuenta de que no me va a coincidir, de que hay algo que no va y que seguro uno me va a quedar más largo que el otro. Bueno, entonces esto es lo importante de que tengan en cuenta de que no es que uno dice me deberían dar todos iguales y el otro dice algo totalmente distinto y que no se coincide entre lo mismo, sino que fueron trazados en distintos momentos. Entonces el moderno tiene esta proporción y el más tradicional tiene esta proporción de que dividimos los 3/3 en partes iguales. Pero simplemente por eso. Bueno, este es otro análisis también de frente. Este lo hacen siempre, 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 siempre. Es el análisis de los quintos, porque en realidad valoramos como 5 partes. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Lo ideal sería que estos 5 quintos sean simétricos entre sí, o sea, que tengan siempre el mismo tamaño. Nunca tienen el mismo tamaño, siempre se puede ver que alguno predomina más que sobre el otro. Lo ideal es nombrar cuál es el que más predomina, porque eso también nos da una pauta de en qué zona está más localizada la simetría que tiene el paciente. ¿Dónde les trazo? Una línea que pase por, digamos, el límite donde termina el hueso frontal y comienza hacia atrás el hueso parietal. O fíjense la parte más lateral o la parte más saliente del hueso parietal acá al costadito. Otra que pase por el ángulo externo del ojo. Otra que pase por ángulo interno del ojo. Acá lo mismo, ángulo interno del ojo, ángulo externo y la parte más saliente del hueso parietal a este costadito. Una vez que los marco, como les digo, es cuestión de medirlos, no importa que los valores que me dé no sean reales, sino que lo que yo quiero saber es si todos miden lo mismo o no. Por ejemplo, fíjense que acá el tercio medio evidentemente es uno de los más anchos que tengo y si deberían ser todos simétricos, entonces el medio está como desproporcionado. Acá en el medio tengo una cierta simetría con respecto a las demás partes faciales. Yo sé que por ahí es un poco tedioso hacer todos los análisis faciales y ir viendo como cosas ínfimas en cada uno, pero bueno, la idea sería obviamente ver la foto y ya mentalmente haber hecho todo el análisis. Es muy difícil, por eso hacemos que hagan todos estos puntos para identificarlo como más fácil y que ustedes lo tengan en mente de dónde está esa simetría en su paciente. Esta es otra, sí, que bastante similar. Lo mismo, fíjense, pasamos por ángulo interno del ojo y acá pasamos por lo que vendría a ser como la parte más mesial de la zona de la pupila, o sea, la parte más interna de la parte de la pupila del ojo. Lo ideal sería que esto me caiga exactamente a nivel de la comisura labial, o sea que cuando yo trazo una línea justo por delante, por mesial de la pupila, me caiga directamente a nivel de la comisura y cuando trazo una línea a nivel del ángulo interno del ojo, me caiga directamente o pase directamente por acá por el costadito del ala de la nariz. A veces pasa, a veces no, me da nuevamente una pauta. Por ejemplo, yo puedo ver que de este lado, fíjense, esta narina está un poquito más ancha que la de este lado. Ven que acá me cae bastante bien y acá es como que me sobra un poquito, lo veo ya que está un poquito más ancho. Después a nivel de la comisura, en este caso me cae perfecto, pero puede ser que de un lado les coincida, que del otro lado no, que el paciente haga alguna mueca para mirar a la foto, o que tenga como una tendencia a ir más hacia un lado que el otro, el labio, que puede pasar. Entonces la idea es eso, ir viendo dónde caen, si son simétricos o no. En el caso de que lo sean, directamente anotan son simétricos o no veo ninguna anomalía y directamente queda ahí como en stand-by. Bueno, y por último,
dentro del análisis de frente, un poco el análisis general de lo que nos pueda faltar. Por ejemplo, hacer un análisis puntual de la zona del mentón, de cómo está el sellado labial de ese paciente, de si vemos alguna desviación o algo que no hayamos mencionado hasta ahora o que sí y que lo podamos hacer como una conclusión. Por ejemplo, puedo ver que en este paciente, fíjense que más o menos los tercios puede ser que sean dentro de todo similares, pero ven que tengo un poquito de desviación del mentón, sobre todo hacia el lado izquierdo. De este lado, fíjense que este paciente tiene un predominio en el ancho que en lo vertical. Tengo un paciente con los labios bien finitos. Acá dentro de todos los labios tiene una proporción bastante normal, a pesar de que el labio superior siempre es un poquito más finito que el labio inferior. Acá ven que los labios son bastante delgados. Sin embargo, el paciente tiene un buen cierre labial. Es un paciente con una musculatura potente y con una tendencia, fíjense, a un paciente braquifacial, o sea que esto también lo puedo ir como anotando. Y este paciente, en cambio, fíjense que tengo un predominio evidente del tercio inferior en relación a lo largo. Fíjense cómo el labio superior me va a quedar corto, o sea que muy probablemente cuando yo haga el cálculo un tercio, 2 tercios, en este paciente tenga para desarrollar porque me dé alterado estos valores y no me coincidan a lo ideal. Fíjense que si yo pongo 2 veces esta distancia acá abajo, probablemente me sobre mentón. Puedo fijarme también si tengo un paciente que le dificulte el cierre labial, que les digo que hacen esto bien característico de tener el puntillado. Y también un poco prestar atención a cómo van cayendo el resto de los tejidos blandos, cómo se ve esta zona inferior del párpado, cómo se ve esta línea nasogeniana, que nos va dando una pauta de cómo están los distintos soportes, cómo vienen los maxilares y demás. Todo esto en la parte facial de frente. Y estas fotos, la verdad que creo que casi ninguno de ustedes lo tienen, pero también es una valoración que se puede hacer de tomarle una foto inferior al paciente e ir viendo cómo está. En este caso casi ninguno, como les digo, lo tiene, pero a veces se puede con esto ir como teniendo aunque sea una referencia, por ejemplo, de si tengo narinas simétricas o están un poquito simétricas, si se ve ya alguna obstrucción dentro de la vía nasal, si se ve ya una desviación del tabique, si el paciente tiene como las narinas medio atrofiadas o una más desarrollada que la otra. Esta parte lo ideal sería que se complemente siempre con la parte funcional, o sea que yo le haga ciertas pruebitas al paciente para ver si efectivamente está respirando por vía nasal, ¿no? Eso sería lo ideal. Si se acuerdan, creo que en niños me parece que los ven también, se podía hacer algunas pruebitas, por ejemplo, taparle un orificio hacia una narina y pedirle que respire un ratito y ver si lo llevaba bien. Podemos ir controlando cómo es el halo respiratorio poniendo un espejo abajo. Lo mismo del otro lado, con la otra narina. Podemos pedirle al paciente que cierre los labios y que trate de mantenerse un ratito respirando con los labios cerrados y fijarnos a ver si puede. Hoy en día también hay mucha tendencia a colocarse como una cinta en la parte bucal, ir viendo cuánto aguanta el paciente, porque por ahí cuando tienen que respirar por la boca y no pueden respirar bien por vía nasal, es como que sí o sí se la tienen que sacar porque les falta el aire. Y ya nos da una pauta de que hay algo, probablemente la vía nasal, que esté impidiendo el paso. Y acá, que también sería bueno complementarlo, y si tienen algún dato de la historia clínica también sirve, complementarlo un poco con esto que venimos diciendo de cómo fue el paciente cuando tragó saliva. Si uno cuando traga saliva, lo ideal sería que no haya ninguna mueca, ninguna alteración visible. O sea, que el paciente no es que tiene que hacer un montón de esfuerzo para tragar, sino que yo ni debería darme cuenta que el paciente está tragando, sin ninguna mímica ni nada. Y también normalmente está anotado en la historia clínica, les va dando la pauta de si hace mucha fuerza, si mueve mucho la cara, si hace muchos gestos, si traga bien, si de golpe se le sale saliva por la boca, si de golpe le cuesta mucho lograr el cierre labial porque no le bajan bien los labios, cualquier cosa extra que pueda sumar en la historia clínica, lo van complementando. Bueno, les voy a mostrar ahora, acá les achico esto para que lo tengan como en cuenta, fíjense las fotitos que estuvimos viendo de análisis de frente. Todo esto lo tienen que tener. Después veremos si el día de mañana realmente todos son necesarios para su caso en particular. Algunos sí los van a necesitar y otros no, pero está bueno que ya lo tengan todo listo. Una vez que los tengan, después los van descargando a todo como PDF y ya lo tienen en el celular, así lo vamos viendo para la próxima. Bueno, y pasamos ahora al análisis del perfil, que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con las fotos de perfil del paciente. Si alguno no tiene fotos de perfil del paciente, avíseme, porque lo ideal es que tengan como alguna pauta, aunque sea de trabajo,
vamos a ver con qué lo podemos compensar. Pero lo ideal es que todos tengan, creo que todos tienen, por las dudas me avisan. Bueno, en este análisis también tengo algunos análisis que son un poco más modernos, algunos análisis que son un poco más tradicionales y voy a ir viendo algunas pautas similares a las que ya vimos y otras distintas. Normalmente el perfil me sirve mucho para ver cómo está la posición de los maxilares en sentido sagital. Ya no veo tanto el hecho de por ahí de decir, bueno, que la zona inferior está deprimida, las asimetrías faciales como más visibles del paciente, sino que valoro mucho cómo están los maxilares por sí mismos. Esto después cuando vean el análisis de la cefalometría, o sea, cuando analicemos el hueso, van a ir viendo que les va a ir coincidiendo con lo que ustedes ya analizaron en la parte facial. O sea, está bueno que vaya como todo de la mano. Después, si el paciente en la parte facial tenía una tendencia muy marcada, una clase 2, donde yo veía un maxilar inferior retruido, el maxilar superior adelantado y todo me iba coincidiendo, después se supone que la radiografía me tiene que ir por el mismo lado. Lo ideal es que vaya todo lineal. Bueno, uno de los análisis que se puede hacer, este análisis moderno, es el análisis de los tercios. Igualmente, volvemos a repetir el mismo esquema. Fíjense, glabela subnasal, borde inferior del mentón, y a su vez una línea que pase por el medio del labio, porque el tercio inferior lo divido en proporciones 1/3, 2/3. Sigo con la proporción de tercio medio representa el 43% y el tercio inferior representa el 57%. Vuelvo a medir la distancia y voy calculando que no importa que el valor no sea el real porque me voy a ir dando realmente un parámetro de asimetría si es que no lo puedo identificar tan a simple vista en mi paciente. Pero bueno, es similar al que hicimos de frente, la verdad que es bastante sencillo. Esto sí es muy importante, todos lo tienen que tener sí o sí, que es el análisis de la curvatura de la cara. En este análisis, fíjense que nosotros trazamos una línea que tome contacto con el dorso de la frente, que vendría a ser la zona de glabela, que llegue muchas veces hasta el punto del borde anterior del labio superior y de ahí descendemos hacia lo que vendría a ser el borde anterior del mentón. Y nos vamos fijando cómo es la línea que se va armando en el paciente. Si es una línea con una curvatura hacia atrás, que sea más bien convexa, un perfil que sea recto, que sería lo ideal, o un perfil que ya tiene una concavidad, sí, hacia adelante y que nos da una pauta también de otro tipo de desarrollo de los maxilares. Normalmente los pacientes que tienen un perfil convexo muy marcado son pacientes que tienen una tendencia a una clase 2. Esa clase 2 es normalmente culpa del maxilar superior, aunque puede ser que el maxilar inferior tenga poquito desarrollo. O sea, puede ser que uno esté muy adelantado, que el otro esté poquito desarrollado o que ambos tengan un poco del problema. Pero ya nos damos una pauta de que los maxilares tienen una posición alterada, entonces espero encontrar en esa boca un resalte aumentado, quizás un paciente con un problema respiratorio o algún paciente con poco desarrollo maxilar, o sea, muy típico de un paciente con una clase 2. Estos pacientes, a su vez, muy marcado, tienen una tendencia normalmente a pacientes dólicos, donde el mentón se orienta hacia atrás. El mentón, fíjense, atrás, como si fuera. Quinto pasa acá, que fíjense que va en sentido antihorario y tiene una tendencia más a un paciente braqui, que es lo que suele pasar en los que tienen una tendencia a una clase 3. Fíjense que acá tengo evidentemente se ve como un adelantamiento del maxilar inferior, que puede ser que de golpe el maxilar inferior esté bien y el maxilar superior esté retruido, o que el maxilar superior esté bien y el maxilar inferior sea el culpable y que esté adelantado. Después vamos a ir viendo quién es el responsable, pero me va dando pautas de lo que me espero encontrar adentro. Quizás una mordida cruzada anterior, o quizás, como vimos hace un ratito, que los incisivos estén por detrás y que lo demás esté más o menos bien. Bueno, hay distintas variables, vamos a ver qué sucede. Lo ideal es el perfil recto, que el perfil recto nos da como una pauta de que, bueno, ambos maxilares están equilibrados entre sí, el maxilar superior con el maxilar inferior, y que tenga una enorme oclusión en el interior de la boca. Puede ser que después tenga alguna apiñamiento. Perfiles. Normalmente, con un perfil recto que ya hayan tenido algún tratamiento de ortodoncia o que sea una cosa dentro de todo leve, la que haya que manejar. Pero normalmente ya
ligeramente convexa, puede que no haya ninguna alteración muy significativa. Cuanto más marcada sea la convexidad o cuanto más marcada sea la concavidad, por supuesto que me da más pauta de que más grave es la situación en el interior bucal. Esto sí o sí lo tengo que ir haciendo con las fotos faciales. Fíjense, por ejemplo, esta paciente tiene una tendencia más a un perfil medio recto, pero se van dando cuenta de cómo está toda la posición como adelantada. Ven que acá yo tengo la paciente con todo el cuello así como adelantado, y el maxilar inferior se nota que está un poquito más adelante, como con esta pauta de que tengo un poco más adelantado esta zona. Me va a quedar después corroborar radiográficamente si esto me acompaña, porque este es un perfil que está ahí medio al límite. Y este perfil es un perfil recto, sin embargo, este paciente tiene algunas alteraciones. Por ejemplo, fíjense cómo este surco está súper marcado, que nos puede estar engañando, cómo tengo labios súper, súper finitos. Pero bueno, no espero una alteración tan, tan significativa, como sobre mordidas y otras cositas más que ya vamos a ir viendo que son más típicas de este perfil. Esto es cuestión de ir interiorizándose con lo que les vaya tocando, pero normalmente, como les decía hace un rato, hay como tendencias. Normalmente se espera cierta cosa de cierto perfil, se esperan ciertos dientes, se espera cierta musculatura, si es potente o no es potente, o sea, se esperan como ciertos parámetros que se suelen cumplir y suelen ser coincidentes todos entre sí. Así que está bueno que ya los vayan identificando. En el caso de que tengan un paciente pequeño, hay un patrón facial, que es el que determinaron Legan y Burston, que este patrón facial es puntualmente para un niño de 7 años, o sea que no les va a servir si su paciente tiene más de 7 años, es puntualmente para esa edad en particular, así que los que tengan un paciente de esa edad lo tienen que hacer con el análisis del perfil. Tienen dos opciones, una agarrar la misma foto de perfil y trabajar sobre esta parte, la otra es dibujarlo por encima, que ahí les voy a mostrar cómo lo pueden trazar desde PowerPoint para ir marcando el contorno del perfil y hacerlo como si fuera esto, ¿no? Como una imagen y trazarlo por encima. Es indistinto de cualquiera de las dos maneras que lo hagan, está bien. Lo primero que van a hacer es trazar el plano de Frankfurt, que el plano de Frankfurt es un plano que va desde Porion, donde vendría a estar el conducto auditivo externo, hacia el punto orbitario, que está en el borde más inferior de la órbita, del contorno orbitario por sí mismo. Y de ahí trazo una línea vertical que parta del punto nación, que el punto nación representa como la parte más anterior de la sutura frontonasal. ¿Se acuerdan que yo tengo una sutura frontonasal? Que esa sutura es la que nosotros estudiábamos cuando veíamos cuando veíamos hueso frontal en anatomía, bien hacia atrás en el tiempo, pero ahí delimitábamos la sutura y tenemos ahí el punto nacio. Y fíjense cómo yo puedo ir bajando, o sea, trazo una perpendicular a Frankfurt que parta de Nación y que baje bien, bien derechito, y esa perpendicular me debería caer normalmente sobre el borde anterior del labio inferior. El borde anterior del labio superior me tiene que quedar 5 milímetros por delante y el borde, digamos, anterior del mentón me tiene que quedar 5 milímetros para atrás. O sea, el labio inferior contacta el labio superior 5 milímetros por delante y mentón 5 milímetros por detrás. A su vez, cuando mide el ángulo nasolabial, que es un ángulo que voy a medir tomando como punto esta zona, trazo una línea que pase bien por toda la base de la nariz y después una línea que pase bien por todo lo que vendría a ser el labio superior y me debería dar en condiciones normales de 90 a 110 el valor. Sumado a eso, si bien no tengo el paciente en dinámica, es algo que ya tengo un poquito de apertura, no debería haber una separación mayor a 2 milímetros cuando están los labios así en una posición, digamos, de relajación. No debería existir tanta diferencia. Si la diferencia es mayor, ya me da una pauta de que tengo una alteración. Como les digo, este es puntualmente para un niño de 7 años, o sea que no lo van a poder hacer en todos los casos. Frankfurt, una perpendicular, y hago como ciertas valoraciones de que me dé más o menos el perfil acorde. Este también es otro análisis que tienen que tener todos. Ahí les recuerdo los dos que eran hasta ahora. Este de la curvatura de la cara, este lo pueden hacer, les va a dar lo mismo que el de los tercios. Y este es otro que tienen que tener todos, 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 que les va a dar una pauta de cómo están puntualmente los labios en sí mismos. Lo ideal es que tracen una línea que sea lo más paralela posible al labio superior y una línea que sea lo más paralela posible al labio inferior.
Entonces después las unen y se van fijando cómo es el escalón que les queda. Puede ser que sea un escalón un poquito negativo, que sea muy negativo o que sea positivo. Cuando es un poquito negativo, como pasa acá, que es muy poquito negativo, o sea, muy poquito hacia atrás, que es prácticamente ínfimo, es una buena relación, o sea, una relación ideal. Fíjense que los labios están en proporción, que el tamaño se los ve bien, que no tengo una simetría muy significativa. Esta paciente tenía un perfil ligeramente convexo, pero era una convexidad muy tenue, no era una convexidad muy marcada, o sea que me espero encontrar una situación dentro de todo óptima a nivel bucal. Pero puede ser que ustedes noten que el escalón sea más marcado negativamente, entonces esto ya me da una pauta de que maxilar superior está un poco más adelante que maxilar inferior, o el maxilar inferior está muy retruido y el maxilar superior está bien, después lo veremos. Fíjense que ya también tengo un paciente con separación labial y fíjense cómo cambia la tonicidad generalmente muscular. No es lo mismo este paciente con este tono muscular y estos labios que estos pacientes que ya van teniendo esta boca abierta, como los tejidos blandos como que pierden soporte, los labios súper finitos, súper finitos, y ya como este adelantamiento o esta discrepancia visible que vamos viendo a simple vista. Acá fíjense que los labios tienen un tamaño como más intermedio. Normalmente los pacientes que tienen un escalón labial muy negativo son pacientes que tienen también esta convexidad facial que decíamos recién, bien marcada, y que tienen una tendencia a la hipotonía muscular que es muy típico de los pacientes dólicos faciales, o sea que tengan esta como musculatura que no tiene como fuerza y cuesta mucho por ahí hacer los tratamientos porque la musculatura no ayuda, es como que va en contra de la fuerza que nosotros necesitamos. Distinto pasa acá que este paciente, fíjense que si bien tiene un mentón que está un poquito retruido, tiene un buen volumen de labios y esto me va compensando porque probablemente adelante del sector anterior tengo un buen soporte dentario. Entonces el escalón me queda un poquito positivo. Puede ser que sea muy tenue y que igualmente esté dentro de la normoclusión, o puede ser que sea más marcado y ya me oriente un poco más a una tendencia a una concavidad del perfil y una tendencia más a clase 3. Fíjense cómo cambia la musculatura, yo veo los tejidos con mejor soporte. Muchas veces los pacientes que tienen esta tendencia a las clases 3 son pacientes que tienen una tendencia también a lo braquifacial y tiene una musculatura que, por el contrario a los dólicos, es mucho más fuerte, y también es difícil trabajar con estos casos porque la musculatura no ayuda mucho también a que se pueda generar bien el movimiento dentario porque lo comprime mucho a los dientes por sí mismos. Así que bueno, este es otro análisis que todos tienen que tener. Puede ser que sea muy tenue, pero es importante que lo marquen lo mejor que puedan. Este es otro que también hacemos siempre en el perfil. Vamos a trazar una línea que va a ir desde punta de la nariz hasta punta del borde anterior del mentón, que denominamos el plano estético. Normalmente lo ideal sería que, fíjense, el labio superior quede a menos 4 milímetros, es decir, que el labio superior quede un poquito más para atrás, con una desviación estándar de más menos 2. ¿Qué significa esto? Que tengo un parámetro 4 milímetros más menos 2 milímetros, es decir, podría ser que me quede a menos 2 milímetros y estaría bien, o podría ser que me quede a menos 6 milímetros y estaría dentro de todo bien. O sea, lo ideal es que el labio superior no toque la línea y que esté siempre un poquito más atrás. Por ejemplo, esto no es la ideal. Esto dentro de todo estaría bien y esto dentro de todo estaría bien. ¿Sí? Y el labio inferior dice a menos 2 milímetros, desviación estándar más menos 2 milímetros. Es decir, que podría ser que esté a menos 2 milímetros, como puede ser que esté a menos 4 milímetros, o puede ser que esté directamente casi sobre la línea. En este caso, el labio inferior no estaría mal, pero el labio superior sí. En este caso, los dos están bastante retruidos, pero bueno, más o menos ahí está. Y este, fíjense que encima me queda por delante de la línea, o sea que estaría mal el labio inferior. Me da como algunas pautas de la posición puntualmente labial conjuntamente con este escalón labial que estuvimos viendo recién. Este también es otro que tienen que tener todos, o sea que hasta ahora son tres: el plano estético, el escalón labial y la curvatura de la cara o del perfil, hacia dónde se orienta. Normalmente estos tres tienen que ir acompañándose entre sí. Fíjense que en esta paciente me queda labio superior y labio inferior, los dos bastante retruidos. O sea que si yo hago el plano estético de Ricketts, la verdad es que los dos están bastante para atrás. Debería estar el labio inferior
un poquito más adelante como para compensar un poco esta relación y que no haya tanta diferencia. O sea que acá es donde puedo ver un poco más y entender un poco más este escalón labial mínimo que tenía negativo, pero que se aprecia más cuando analizo estos labios y ven que este está un poquito más adelantado y debería estar al revés. El otro, el de abajo, un poquitito más para adelante con respecto al de arriba. Este ángulo nasolabial también es un ángulo dentro de todo sencillo, igual el que vimos recién cuando analizamos el perfil según Legan y Burston, que vieron que les dije que nos paramos en un punto, que sería el punto subnasal, y ahí trazamos dos líneas, una que pase por el borde inferior del tabique nasal y otra que pase por toda la parte anterior del labio superior. Que el valor normal tiene que ser de 90 a 110. Acá lo van a medir como puedan con un transportador en la foto que tengan ustedes de perfil del paciente. Asientan el transportador y van a ver más o menos qué valor les da. Puede que no les coincida tanto. Esto de todas maneras lo van a ir como viendo un poco más cuando tengamos la parte dentaria y esquelética resuelta. ¿A qué me refiero? Que este ángulo puede estar alterado y esa alteración puede deberse muchas veces a la posición que tengan los incisivos. Por ejemplo, puede ser que el ángulo me dé aumentado, o sea que en vez de darme 110 me dé, por ejemplo, 120, y que en el caso de que me dé aumentado tengo dos opciones. O el paciente tiene la nariz muy para arriba, o sea, muy respingada la nariz, y entonces me deja un ángulo muy grande, que me aumenta de tamaño. O la otra opción es que los incisivos, ¿sí? Que son el soporte del labio superior, estén un poquito más retruidos. Entonces, como los incisivos me quedan un poco más retruidos, el ángulo yo lo veo un poco más aumentado de tamaño. ¿Qué puedo decir? Eso justamente me da un poquito más de lo que me debería dar. Tengo dos opciones. O la nariz está muy respingada, o sea, el paciente tiene una nariz con un tabique o un subtabique elevado, o la otra opción es que los incisivos estén retruidos. Lo voy a ir acompañando de lo que me fue dando los análisis labiales que fui haciendo y el perfil del paciente. Otra opción es que esto me dé más pequeño de lo que debería. Por ejemplo, en vez de darme 90, me dé 80, 75. Y ahí puedo pensar dos cosas. O el paciente tiene la nariz más hacia abajo, o sea, no tan alta, no tan respingada, sino que un poquito más hacia abajo. O la otra opción es que los incisivos estén protruidos, que vieron que muchas veces cuando los incisivos están protruidos, el labio superior me queda corto, ya van a tener un parámetro, pero además me va a cerrar esta parte, entonces este ángulo me va a quedar más pequeñito. Si ustedes no saben exactamente cuál es el motivo, porque todavía no llegaron a analizar las fotos bucales, porque no tenemos todavía el análisis de la radiografía, aunque sea, vayan viendo, bueno, el ángulo me dio más o menos bien, o sea, más o menos bien los incisivos, veo más o menos bien la nariz, y si medio aumentado o medio disminuido, ya tengo pautas de qué es lo que puede ser. O son los dientes, ¿sí? Los incisivos que están protruidos o retruidos, y eso obviamente me va a modificar el soporte labial, o el de nariz que está un poco más baja o un poco más alta, y eso me está modificando el ángulo. Lo van a ir viendo también en su paciente y en el perfil puntual que tenga el paciente. Otra valoración es el ángulo mentolabial, que también es bastante fácil. Me voy a parar bien siempre en la zona del surco mentolabial. Y ahí, desde esa zona del surco, trazo una línea que vaya paralela al labio inferior y una línea que vaya paralela al borde anterior del mentón. Un valor normal tiene que ser de 127 grados, 130 grados. Dentro de todo, más o menos suele estar por ahí. Puede ser que este valor les dé más aumentado o más disminuido. En esta paciente probablemente estemos dentro de los valores normales, pero fíjense en este paciente que tengo acá, fíjense en este ángulo mentolabial, que si yo lo trazo, quizás es un paciente que no me va a dar un ángulo con bastante amplitud, sino que me va a dar un ángulo que va a estar un poquito más cerrado. ¿Con qué puede tener que ver con eso? Bueno, con un desarrollo más pronunciado del mentón. A veces pasa de que los pacientes tienen un mentón muy significativo, a pesar de que la relación bucal esté bien, pero el mentón tiene mucho desarrollo por sí mismo. Puede ser también que el soporte del labio inferior esté alterado, por ejemplo, que tenga un paciente que sea biprotruso, es decir, con los dos incisivos superiores e inferiores generando como este efecto así bien protruido hacia adelante, y eso me va a modificar también el labio inferior. O sea que hay distintas alteraciones que también puedo ir valorando. Mucho análisis en los labios, como verán, pero bueno, es como muy fino el detalle que hay que buscar.
Normalmente no suele estar tan alterado, salvo esto que les digo, que el paciente tenga un surcomento labial muy pronunciado y un mentón con bastante desarrollo, pero es una zona donde no se suelen encontrar tantas alteraciones. Bueno, y ahí voy viendo distintos perfiles. Fíjense que en definitiva este que estuvimos analizando es uno de los más armónicos. De todas maneras, puedo ir haciendo como otras observaciones que quizás no fueron contempladas en los análisis que hicimos hace un rato. Por ejemplo, fíjense que esta paciente tiene un poco de papada, tendríamos que ver cómo está la lengua. Normalmente cuando la lengua está un poquito baja, se desarrolla un poquito más la papada acá abajo. Distinto cuando la lengua está bien posicionada, que marca mucho mejor todo el contorno mandibular. Fíjense en este paciente cómo tengo los incisivos superiores un poquito protruidos. Fíjense lo que pasa con el ángulo nasolabial, que se me cierra un poco. Ven que acá lo tengo un poquito más abierto y acá se me va cerrando. La nariz puede que esté un poquito más bajita. El paciente con dificultad para el cierre labial, si este paciente cierra, le va a pasar lo que le pasa a esta paciente, que fíjense, hace fuerza con el labio inferior para poder compensarlo, porque el labio superior es medio cortito, y me genera este puntillado del mentón y esta curva que se va perdiendo en el contorno mandibular. Acá fíjense que vemos los incisivos directamente y se ve cómo el paciente le dificulta un poco el cierre y normalmente está en esta posición, así con la boca un poco abierta, acá un cerrado con dificultad y acá dentro de todo bien, tendríamos que valorar un poco la parte lingual. O sea que tengo distintos perfiles, la idea es ir como haciendo conclusiones generales de todo, ¿no? Bueno, les vuelvo a mostrar entonces más o menos todo lo que vimos hoy, todo lo que tienen que tener. Esto se los muestro así general para que lo puedan, le puedan sacar una screen o le puedan después ir completando y chequear que tengan todo. En el análisis de perfil tienen que estar casi todos los que vimos, salvo el de Legan y Burston, que dijimos que es puntualmente para niños de 7 años, pero si no, tengo que tener la curvatura de la cara, tengo que tener el análisis del escalón labial, el plano estético de Ricketts, el ángulo nasolabial y el ángulo mentolabial. Todos estos tienen que estar sí o sí, con, aunque sea una devolución de lo que vayan notando, aunque sea que no noten nada, no noto nada, lo que sea, pero aunque sea, anotar algo. Y arribita en el análisis de frente son muchos similares buscando como la alteración. Si tengo una narina más grande que la otra, si un ojo está más bajo que el otro, cualquier alteración que yo encuentre en el frente que después se me puede ir complementando el análisis. Como les dije hace un rato, puede que no todo les sirva, puede pasar. Quizás después vamos sacando un poco esta información, pero bueno, mientras la tengan siempre va a ser mucho más fácil. Bueno, algunas cuestiones generales, otras para tener en cuenta. Normalmente esto nosotros lo vemos también un poquito más adelante, pero es el análisis de los frenillos. No vemos tanto en esta instancia las fotos bucales, pero sí puede ser como una pauta de que ustedes ya vean de que su paciente tiene un maxilar superior pequeño o un maxilar superior de esto como venimos viendo con forma bien triangular, con escaso desarrollo, que me dan una pauta de que el paciente tiene la posición lingual baja, un paciente que tenga las comisuras siempre como irritadas, que respire por la boca, que le vean ahí cansado, puede tener que ver con la disposición de los frenillos, puntualmente el frenillo lingual. La realidad es que si el frenillo lingual está corto, normalmente se viene haciendo un seguimiento porque ya desde el vamos dificulta mucho la succión para poder alimentarse mediante la vía de lactancia. Hoy en día hay todo un protocolo que busca solucionar esto lo más tempranamente posible para justamente permitir la succión. Pero bueno, supongamos que no fue detectado tan a tiempo, suelen venir por ahí los 4 o 5 años y cuando ustedes lo ven, ven que la lengua queda baja y tenemos como ciertas pruebitas para hacerle al paciente ir viendo a ver, bueno, qué va pasando. Por ejemplo, podemos pedirle que saque la lengua. Normalmente, si la lengua está corta, cuando el paciente saca la lengua, la parte del medio es como que se tira hacia atrás, entonces me queda la lengua con la forma como si fuera como de un corazón, porque la parte del medio tracciona hacia abajo y la lengua no puede salir del todo. Otra opción es pedirle al paciente que suba, que abra la boca, sube la lengua y vamos viendo hasta dónde llega. Por supuesto, debería llegar con facilidad a las arrugas del paladar. Si no llega, ya me va dando también una pauta. Y otra cuestión es el propio desarrollo del maxilar, o sea, ir viendo, bueno, qué pasó con los maxilares por sí mismos. Nos empezamos a encontrar con arcadas que tienen muy buen desarrollo abajo, con una buena alineación, como bien expandido, o sea, bien desarrollado. Y arriba esto de que nos empieza a quedar como chiquito, triangular, con poco desarrollo, mucho apiñamiento, no tengo espacio para los dientes, o sea, todas las consecuencias que fuimos viendo que va generando arriba. Lo ideal
Lo ideal es que si ustedes sospechan que el frenillo está corto, hagan una derivación primeramente al fono. A veces ese frenillo se puede trabajar un poco la elasticidad y compensar un poquito. Y a veces, cuando es muy significativo, lo ideal es hacer ya alguna intervención. Hoy en día hay mucha gente en Córdoba que lo hace con láser y por lo general son los que más como trabajan con esta parte de frenillo lingual, porque la verdad que es bastante sencillo, no demanda, digamos, tanta preparación y a su vez es poco doloroso, entonces es mucho más ameno para el paciente, sobre todo en esto de que son niños. Los frenillos labiales superior e inferior normalmente son diagnosticados un poco más tardíamente, no tan temprano como suele pasar con el frenillo lingual. El inferior se suele ver mucho las retracciones, que son muy comunes incluso en pacientes adultos. Van a haber pacientes de 18, 19, 20 años o de ahí para arriba, donde empiezan a ser muy visibles estas retracciones, ya tengo exposición radicular y ahí recién se empieza a tratar un poco esta disposición del frenillo para que no genere esta retracción de la encía. El frenillo labial superior, lo mismo, muchas veces el problema tiene que ver con la inserción baja que dificulta que los centrales logren el contacto entre sí mediante el punto de contacto. Esto también hay distintas corrientes, hay algunas que dicen que lo ideal sería esperar a que erupcionen los caninos, o sea, una vez que erupcionen los caninos, ver si con ese empuje no logramos el cierre. Muchas veces igualmente no se logra y queda el diastema y hay que tratar de hacer alguna intervención que se puede hacer también perfectamente con láser para desbloquear su unión y lograr con ortodoncia compensar esa relación y devolver, digamos, el contacto para evitar el diastema. No siempre el motivo de diastemas es frenillo, o sea que acá también es importante valorar, por ejemplo, que no haya un diente supernumerario, que a veces hay alguno, que es lo que está dificultando como el cierre de los incisivos, o una cuestión de que tengo un maxilar grande y simplemente tengo diastemas, tengo espacios y tengo un Bolton negativo, que es lo que puede también estar pasando en sus pacientes, de que tengan un tamaño mesiodistal de los dientes que no corresponda al tamaño del maxilar y a la proporción con los dientes inferiores, y por eso es que tengo espacio entre los dientes y no necesariamente culpa del frenillo. O sea que tengo que hacer todas las valoraciones simplemente como para tenerlo en cuenta. Esto sí está bueno que lo sepan, sobre todo para rendir el final. Nosotros acá usamos dos grados o dos tipos de valoraciones. Uno es el que implementó la titular de la cátedra, que es este, el grado de movilidad lingual, que nos pone distintos grados y nos va dando una pauta de cuánto recorre la lengua cuando tenemos la boca abierta, a ver cuánto recorre la lengua y cuánto llegamos a tocar. Y por otro lado tenemos este, que es el que se suele usar también en cirugía, que es el de Lawrence Kotlow, que este puntualmente pone distintos tipos y lo que va haciendo es medir la distancia que existe desde la zona del frenillo hasta la punta de la lengua y ahí me va dando una pauta de qué grado tiene la anquiloglosia, si es algo leve o es algo bastante más complejo. Son dos índices distintos, la verdad es que pueden usar cualquiera y está bueno que tengan como algunas herramientas, si bien uno no se pone a medir realmente, tener algunas herramientas como para clínicamente defenderme y darme cuenta de si está un poco la lengua comprometida o no, por esto que venimos diciendo de que tiene muchas implicancias en el desarrollo de los maxilares por sí mismos. Puede que muchos de sus pacientes no tengan esto, es simplemente para los que lo tengan. Acá les puse algunas cositas, a qué alteraciones se vincula la anquiloglosia. Bueno, trastornos a la hora de realizar la succión, por eso hoy en día se identifica bastante más rápido, porque por lo general ya tenemos un problema para alimentarse por succión con la lactancia materna. Puede ser también que tenga después algunos otros trastornos alimenticios vinculados a esta falta puntual de alimentación por succión. Alteraciones del lenguaje y el habla, esto es cuando quizás no es tan severa la anquiloglosia, no fue detectada en una primera instancia y después ustedes lo ven el paciente a los 4 o 5 años y ahí cuando empiezan a indagar y empiezan a ver el desarrollo de los maxilares, preguntan a los papás y le dicen, ay, sí, vos sabés que ahora le cuesta mucho pronunciar tal palabra, tal letra, noto que tiene un retroceso, que como que no va al mismo ritmo que los compañeros, y ahí se trabaja mucho con fono para ver si se puede devolver un poco de elasticidad o hay que intervenir quirúrgicamente. Y bueno, después empezamos a ver las características típicas de un paciente que respira por la boca, ¿sí? Con las respectivas características faciales que ya venimos diciendo. Fíjense, un paciente boca abierta, nariz estrecha,
una dificultad de cierre labial, fíjense toda la musculatura en tensión, un perfil súper convexo, un maxilar superior que se adelanta, o sea, con todas las características típicas, un paladar muy profundo, muy triangular, con apiñamiento, todo lo que venimos viendo que es propio de un paciente que no está respirando bien o que no usa la vía nasal porque tiene muy disponible la vía bucal porque la lengua está baja y se lo permite. Bueno, y lo último que nos queda por ver es el tema del biotipo facial, que esto sí es algo que lo van a tener que hacer todos, no solamente los que piensen que puedan tener un frenillo, sino que lo van a tener que hacer todos, que esto es ir viendo hacia dónde va apuntando el paciente. La realidad es que para saber exactamente el biotipo facial del paciente, si el paciente es dólico facial, mesofacial o braquifacial, tenemos que hacer un estudio sobre la radiografía. Lo vamos a hacer ese estudio sobre la radiografía, pero primeramente como ir anticipando a lo que ustedes crean. Nosotros tenemos como muy, como tradicionalmente inculcado en la facultad por ahí que cuando uno piensa en un paciente braquifacial, lo primero que piensa es, bueno, un paciente donde predomina el ancho por sobre el largo, y eso es un paciente braquifacial. Pero en realidad, el paciente braquifacial trae consigo como muchas características que son frecuentes y que van a ir como ayudando a concluir el caso, en definitiva, y también pensando el tratamiento para ese paciente. ¿A qué me refiero con esto? Los pacientes braquifaciales son pacientes que tienden, por ejemplo, a tener labios bien finitos, una musculatura bien potente. Son pacientes que tienden más a la sobremordida. Fíjense, a la sobremordida, como dice acá. La sobremordida es cuando lo de arriba tapa casi todo lo de abajo. ¿Se acuerdan en sentido vertical? Que nosotros estudiábamos que podía haber mordidas abiertas o que podía ser que haya también lo contrario, que es mordidas cubiertas. Pueden tener una leve tendencia en la clase 2, pero siempre clase 2 con sobremordida y una musculatura muy fuerte. Fíjense que se marca mucho todo lo que es el macetero por esta como hipertrofia mandibular que suele haber y siempre con labios bien finitos. Cuando nosotros lo vemos de perfil al paciente, vemos que la mandíbula siempre trata de ir en sentido antihorario. O sea, nunca voy a ver un perfil con una mandíbula que vaya para atrás, sino que siempre como que trata de irse más hacia adelante. Fíjense cómo está el mentón y hacia dónde como que me empuja el mentón, si es en sentido antihorario o en sentido horario. Este tipo de pacientes normalmente no tiene tantos problemas vinculados, por ejemplo, a lo que es la mordida abierta, a lo que es la dilución atípica, a lo que es un paladar ojival, un paladar profundo, un paladar triangular, un apiñamiento muy severo. Por ende, es un paciente que todo el patrón facial nos orienta a un paciente con un tratamiento más bien vinculado a la, digamos, al desarrollo y a la descompresión muscular, pero no por apiñamiento dentario por sí mismo, porque no suelen tener un apiñamiento muy significativo, sino más bien vinculado a la fuerza muscular. Pueden ser pacientes que tengan desgastes dentarios, o sea, pacientes como con una musculatura y una situación dentaria particular. Normalmente son los pacientes que tienen también una leve tendencia a una clase 3, que puede estar más marcada o menos marcada. Entonces, fíjense que si bien lo que más tenemos en mente es esto de que, bueno, la cara es más ancha que alta, en realidad tengo como ciertos patrones, fíjense, musculatura bien desarrollada, menos necesidad de extracciones en los tratamientos, porque suele haber menos apiñamiento, menos compresión, mejor desarrollo de la arcada, la lengua suele estar mejor posicionada, pero sí con una musculatura muy fuerte que por ahí complica un poco el avance del tratamiento, porque la musculatura, si no nos acompaña, dificulta mucho, con más bien una tendencia a la sobremordida. Puede haber algunos casos con una leve protrusión, pero más bien sobremordida. El perfil puede mejorar con el tiempo, con el desarrollo de la ortodoncia. No pasa tanto esto con los pacientes dólico-faciales. Y todo esto que ustedes ven, predominio de la altura, eje rotacional, todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos analizando la teleradiografía, por eso es que ahora no lo van a entender mucho. Pero sí como para ir fijándome, bueno, ¿qué características tiene mi paciente si me oriento más a un braquio o me oriento más a un dólico? ¿Qué pasa con el paciente dólico? Lo que más tenemos, sí, en mente es, bueno, predominio el largo sobre el ancho y como que con eso me quedo, pero el paciente dólico tiene tendencia a todo lo que decíamos recién. Es un paciente que tiene más tendencia a tener la boca abierta, por ende que la lengua esté baja, por ende dificultad respiratoria, por ende un maxilar superior más pequeño, por ende mayor compresión arriba, mayor necesidad de trabajar el desarrollo del maxilar superior, mayor necesidad de extracciones muchas veces.
Entonces tengo como toda una tendencia, fíjense, los músculos con poca tonicidad, o sea, ven que ves todos estos músculos como flácidos, con poco desarrollo, que son muy, muy típicos de los pacientes dolicofaciales, que si yo lo veo de perfil al paciente, no me tiende el mentón a ir para arriba, sino que me tiende a ir para atrás, como veíamos hace un rato. Ahí les voy a mostrar acá. Fíjense el mentón acá como me tiende a ir hacia atrás. Este mentón dentro de todo está bien o tiende a ir un poquito más hacia adelante. Y habíamos visto uno en particular. Este tiende a ir también un poquito hacia adelante. Este es el normal. Fíjense este mentón como apuntan hacia arriba. Este dentro de todo normal y cómo este apunta hacia atrás. Entonces siempre, siempre como que me va dando una pauta de dónde va la rotación de la mandíbula. ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? ¿Va en sentido horario o va en sentido antihorario? Entonces, como por ahí tenerlo en cuenta de, bueno, hay todo un combo que viene con decir que el paciente es dólico facial, que lo voy a terminar de confirmar cuando yo estudie la radiografía. Nunca puedo garantizar que mi paciente es dólico, garantizar que mi paciente es braqui si no hice el estudio radiográfico todavía, si no hice la valoración de los ángulos, de los puntos, todo lo que me corresponde, pero sí me puedo ir como anticipando hacia donde yo veo que va el paciente. Y para eso tengo que ir dando esta información antes de llegar a la parte de la radiografía. O sea, cuando vayan analizando el caso, ir como dando pautas que me orientan a un paciente dólico. Por ejemplo, hablar de la hipotonía, hablar de las asimetrías, hablar de si tengo una boca abierta, si tengo dificultad para el cierre. Cuando analice el perfil, hacia dónde va el perfil, si es un perfil con convexidad o un perfil con concavidad, cómo van los escalones labiales, todo eso me va dando pautas y me va orientando hacia dónde va el paciente y saber que usar el término dólico facial o mesofacial como que me condiciona muchas más cosas de la que parece, o sea, me da muchas más pautas para todo, para el diagnóstico y para el tratamiento del paciente de lo que parece o lo que tenemos nosotros como generalizadamente estudiado. Obviamente, lo ideal es que el paciente sea mesofacial. Eso es lo que más ayuda para los tratamientos, porque no tengo una musculatura ni muy fuerte que me va a ir en contra del tratamiento, ni muy flojita que no me va a ayudar a, digamos, preparar la arcada, desarrollar la arcada, que tengo que ejercitarla mucho para que gane fuerza muscular, que necesito mucho trabajo con la fono, a veces incluso trabajo con el otorrino, o sea, mucho trabajo, y el otro me va muy en contra, entonces por eso los mesofaciales suelen tener la musculatura mucho más compensada, algo que nos ayuda, que es mucho más favorable para el tratamiento, tiene mucha más tendencia a la normoclusión, puede haber algún caso de apiñamiento pero leve. Por ejemplo, una paciente que tiene mucha tendencia a la normoclusión es el tuyo, Anabela, que tiene un poquito caso, tiene poquito, viste que tiene un poquito de apiñamiento, un caso que fue tratado con ortodoncia, que se solucionó dentro de todo fácil. Entonces son casos que van como más de la mano y que ayudan mucho en los tratamientos en general, que es, por eso acá les dice tratamiento ideal. Después tengo que ir analizando, como les digo, la radiografía, pero ya me da una pauta general. Bueno, eso es más o menos lo que quería que se lleven de hoy. Les vuelvo a achicar acá por si a uno no le saco de screen todo lo que tiene que tener. Todo esto sí o sí o sí para la clase próxima y estudiar sí o sí los puntos cefalométricos. Así pueden avanzar ya con la radiografía, como les digo, tenemos este problema de que no hay tantos negatoscopios, entonces es difícil trabajar, van a tener que trabajar en grupos, no hay tantos enchufes, o sea, bueno, las cosas propias que se pueden imaginar en la facu, así que lo ideal es que ya más o menos tengan marcadas algunas cosas, lleven papel de calcar para poner arriba de la radiografía, si ya pudieron, pónganse contra un espejo, así como cuando calcaban cuando eran chicos, o pónganle compu con la pantalla toda en blanco, la radiografía arriba y van como calcando, marcando los puntitos un poco por arriba, como para tener aunque sea algo ya hecho y no perder la clase y aprovechar eso para que ya se saquen todas las dudas. Estoy 100% disponible y me gustaría si me van mandando lo que tengan avanzado el caso una vez que completen todo esto. Durante la semana así también les voy dando como una devolución de toda esta parte y veamos más o menos que estén bien encaminados. No falta tanto, se van a ver que se avanza bastante rápido, una vez que pasamos cefalometría no nos quedan tantos prácticos, entonces está bueno que ya vayan como resolviendo sí o sí práctico a práctico. Bueno, ¿dudas? Hablé mucho hoy. Profe, Sí. ¿nos puede pasar el PowerPoint? Así tenemos Sí, para se los ver. comparto, voy a ver si se los puedo compartir el link. Ah, dale. Y otra pregunta, Sí. ¿en qué aplicación podemos hacer todo eso de las líneas? Porque yo estoy probando en Canva y cuesta bastante. Sí, en Canva cuesta mucho. Ahí les muestro con PowerPoint. Espérenme que
Quiero ver si se les comparte pantalla. No, ahí se les comparte. Les voy a mostrar cómo lo hago yo con Power. Hay muchas cosas que están buenas en Power. No sé si todas se pueden hacer muy fácil, pero ahí les muestro. Vamos a traer una imagen cualquiera. Esperemos un ratito que busque una imagen. A ver. Bueno, acá les copié esta que tengo del Power de recién. Bueno, cuando van a insertar formas, está esta lineita ahí que dice curva, que con esta línea se puede ir haciendo los contornos. Por ejemplo, yo puedo ir haciendo esto. Ven que voy marcando como punto por punto. Acá no veo muy bien cómo es la paciente, pero bueno, voy marcando así punto por punto. Les puede servir para trabajar en general con algo puntual. Otra opción que tiene PowerPoint, entonces ahí yo voy a hacer el control en el caso que lo quieran hacer, ¿no? Obviamente que esto es trabajo hormiga, pero está bueno porque tiene varias funciones y después a esto, si quieren ver, lo pueden mover y ya trabajan puntualmente con el perfil. Después, obvio, tienen un montón de cosas vinculadas a las líneas y eso, que es con lo que van trazando esto como para hacerlo similar. Para medir, vi hace un rato que había una regla por acá y si no, la otra opción que tienen, si no tienen la regla, es agarrar una regla puntualmente de Google, buscan directamente una regla en un transportador y lo ponen al lado. Total, la medida que les dé realmente nunca va a ser exactamente la misma porque no podemos calibrar todo porque no tenemos al paciente y si el paciente existe ya no tiene la edad que tiene porque vieron que todas esas cosas son como de 2013, entonces ya no va a tener tampoco el mismo tamaño. Por ende, medimos con la regla y no importa el valor que nos dé porque la idea es como calcularlo medio proporcional. O sea, que usen siempre la misma regla y siempre con el mismo tamaño, el mismo formato de la regla. Entonces, que les dé como medio proporcional. Por ejemplo, si yo ya medí la regla, me dio 15 y después calculo y me tiene que dar el 47 y el 57% de 15 en cada parte, ya más o menos voy teniendo un parámetro si hay una alteración o el valor no me coincide tanto. Independientemente de que no es el correcto o no, sí me va a decir, mira, este es un poquito más chiquito y este es un poquito más grande, como para que yo pueda agudizar el ojo y tenerlo ahí como referencia, simplemente como eso. Pero vi acá hace un ratito, ahora no sé si lo voy a encontrar, que tenía la opción de poner la regla esta, dibujar regla, y les aparecía acá. No sé muy bien cómo se usa, pero vi que la podían usar, mover y que tiene transportador. Y el seminario próximo va a estar Fernando. Si ustedes tienen alguna compu que no sea una compu muy buena como para no tener que arriesgarse a trasladarle y todo eso, pero bueno, alguna compu tranqui que tengan y tienen PowerPoint en esa compu, Fernando, que es uno de los agregados de la profe Angie, no sé si lo ubican, uno que es español, o sea que lo van a identificar porque tiene la tonada toda española, sabe muy bien cómo manejar esto para calibrar las imágenes y todo, pero la realidad es que es indistinto. Si quieren le pueden pedir a él una mano con esa parte para que les sea más fácil. No esperamos, como les digo, que sean medidas como reales, porque claramente que no va a suceder. Pero bueno, Profe, si le sirve el dato, yo pude sí. con el mismo editor del celu, tiene la regla también. Bueno. Y ahí mismo en la foto le edité las rayas, Buenísimo. las líneas, y le puse con la regla. Buenísimo, perfecto, de 10. Profe, Bueno, de y todos además, modos, ¿anotamos las medidas que nos va dando o...? sí, Bien. anótenlas o las anotan en papelito en una hoja como aparte como para tenerlas o las van anotando en el Power. Total, esto es totalmente editable hasta más adelante, ¿no? Lo van guardando, lo anotan ahí costadito y después vemos si las dejan o no, qué van a decir y lo que no, como que dependiendo después lo que necesitemos. Capaz que no amerita después estar tanto tiempo detallando la medida, pero sí decimos, bueno, hice los cálculos y este tercio me dio un poco más grande y ya cualquier cosa, si los profes después les piden o si tienen que rendir coloquio, que después a veces se vuelve a presentar el caso, ya tienen como la medida más específica en el caso de que se los piden. Nunca les borren del todo como para no tener que volver a hacerlas si se les piden. Bueno, esa que les mostré es una herramienta que yo reuso de Power y que a su vez pueden cerrarlo y colorear internamente o cambiar los colores, que eso también está bueno si quieren hacerlo. No hace falta que hagan un PowerPoint súper estéril directamente con hacer una cosa medio simplón como esto que vieron ahora. Es suficiente. Si en todas las hojas pongan su nombre, mi nombre y el nombre de la titular, que eso tiene que estar acá al costadito abajo, y hagan una carátula, caso clínico de ortodoncia,
Pongan también, si quieren, en alguna diapositiva los datos de la historia clínica que les parezcan relevantes para su paciente. Pueden no ser todos, ponen el nombre, la edad del paciente es importante. Y después alguna cuestión puntual que les sea relevante. Por ejemplo, tiene succión digital, uso mamadera y chupete mucho tiempo, dificultad para alimentarse por lactancia materna convencional. Bueno, alguna cuestión que les parezca que pueda ser relevante y que después pueda sumar el caso clínico. Si no hay nada que les parezca relevante, lo dejan por ahí en stand-by, después vemos si le sumamos algo más o no. Pero bueno, como para ir como armando un esquema. Y eventualmente también no se olviden de cargarle la ortopan con el análisis de la edad dentaria que ya hicimos y modelos, pueden hacer la foto de los modelos y van poniendo las medidas que ya les dio en lo escrito que tienen anotado, lo van trasladando también a lo digital. Pero bueno, eso es como para ir sumándole que ya vayan armando, configurando el Power. Si puedo, les voy a mandar por mail como un Power que está todo armado como para que vean todo el esquema que tiene que tener. Ese y el de recién. Bueno, ¿dudas? Alguien me mandó por acá. Perfecto. De 10. Y Agus, yo te pongo presente en un ratito. ¿Pudiste rendir el practiquito? No, profe, tuve acá un problema con internet y qué sé yo, y no pude. Bueno, Agus, te cuento que si no tenés rendido el practiquito, no te puedo, o sea, te puedo poner presente, pero te va a contar como ausente al final del año. Así que por las dudas, tené presente de que ya es una falta menos. Bien. Y profe, ¿el tema del practiquito se recupera a fin de año? Se recuperan solamente los desaprobados. Ah, o sea, ustedes tienen un margen de faltas siempre, y normalmente como tenemos practiquito siempre, se contempla que van a faltar esos días de practiquito, solamente se recuperan los que estén aplazados. Listo. Perfecto. Así que en este caso no recuperarías. Bien. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna otra pregunta más? ¿O algo que quieren que veamos de su caso en particular? De todas maneras, si no lo terminaron de hacer ahora, lo pueden terminar en la semana y como les digo, me lo van mandando y yo lo voy corrigiendo. Y no se olviden que hay algunos medios lentos con las actividades, de mandarme eso, así también les voy dando las devoluciones en lo posible entre el seminario que viene y el otro. Brenda, decime. Profe, perdón, yo en las fotos que, bueno, me dieron del caso clínico, la paciente es como cuando le sacaron la foto, tiene inclinada la cabeza. Yo traté de hacerle la línea, o sea, en la foto que había escaneado, y es como que es raro porque está como inclinado. ¿Eso va a influir en la de frente o en la de perfil? En la de frente. ¿Y la de perfil está bien? Sí. Si quieres, la muestro ahora acá, por eso me conecté con el celu. Dale, para ver ¿lo tenés ahí? Sí, ahí le muestro. A ver, ¿cómo para cambiar? Esta. O sea, yo puse con una regla, pero en el Power, o sea, pude hacerlo así. Es como que está inclinado. Bueno, no importa, hacelo así igual porque te da, viste que en esa paciente en particular, fíjate que ya se ve desde el vamos que un poco es la postura de esa paciente, ves que tiene la cara inclinada y los hombros cómo van compensando. Hay algo que me dijeron una vez que uno siempre tiene que compensar, si yo tengo como la cabeza por un lado, tengo que compensar con el hombro del lado opuesto para compensar las fuerzas y que todo como el esqueleto vaya armonizando. Y en realidad ese paciente está así en su estado natural, tiene esa inclinación en la cara, o sea que lo vas a tener que analizar con la cara así inclinada. Y está bueno en este paciente también que menciones el tema de la distinta altura de los hombros que se ve. O sea, como que ya se ve que la posición y toda la parte esquelética viene como un poco alterada. Bien, claro, y en la de perfil, o sea... También se la ve un poco así. Ah, bien. O sea, menciono esta parte que me comentó. Adelantada. Viste que la columna se ve como medio recta, como que no tengo la curvatura clásica y ves como la cara está como más adelantada. Sí. Los hombros también un poquito más adelantados, o sea, como que está como compensando a la paciente en ese lugar. Bien. Profe, y otra consulta más, perdón. Yo tengo las fotos en este sentido y cuando la escaneo no salen bien nítidas. O sea, porque están todas en una. Si le sacas una foto no mejora porque capaz que el escáner te las opaca mucho, ¿no? Sí, igual intenté sacar esta, o sea, salen bien, pero no tan como sale acá. Pero bueno, llevo lo que pueda. Sí, hace lo que puedas. Sí, sí. Bueno, listo. Muchas gracias, profe. Que te vea más o menos, pero de última cualquier cosa lo tenés a mano como para como compensarlo si te lo piden o algo. Ok, listo. Gracias, profe. Bueno, muy bien.
Bueno, nos vemos entonces el martes próximo. Acuérdense que es presencial, que voy a estar un poquito más tarde. Lleven todo listo, así lo vemos bien cuando llegue. Y cualquier cosa igual va a estar la Fran, que está por ahí, y Facu a cargo también de la comisión. Así que entre los dos los van a ayudar bastante. Nos vemos la próxima. Genial, profe, gracias. Gracias. Adiós, adiós. Después les mando el power. Profe, Sí. perdona, yo entré más tarde al meeting.